Buenas tardes, ciudadanos del mundo. Un saludo, sobre todo a mis compatriotas en Panamá. Vamos a estar dando algunos análisis, informes de lo que está sucediendo en el mundo con respecto al coronavirus. Interesante que para hoy, día que es jueves 26, siendo aproximadamente la 1 de la tarde, hemos hecho un análisis breve de cómo se está comportando la pandemia en el mundo, sobre todo su velocidad, que cada día se crece y aumenta la velocidad de contagio en todo el mundo. Por lo menos alrededor de 50 a 60 mil casos diarios se están dando en todos los países, que son más de 175 países que están luchando contra esta pandemia tan violenta, tan virulenta y tan rápida, y todavía poco conocido, porque hay muchas cosas que no se conocen del coronavirus. Pues bien, en el caso de Italia, a Italia le faltan 800 casos para sobrepasar a China, que ha estado desde el principio con la gran cantidad de casos y comandando el primer lugar en cuanto a contagios. Pero China se ha estabilizado entre 80 y 81 mil en las últimas semanas. Tienen controlado la pandemia. Pero ya Italia sola, en pocas horas, 800 casos necesita para sobrepasar a China. Y más adelante viene los Estados Unidos, que está en el tercer lugar del ranking mundial, de los 10 más, de los países los 10 países con más casos en todo el mundo. Pues los Estados Unidos le faltan 4.700 casos que en el próximo informe, en el corte que hagan e informen a la OMS, sobrepasarán también, al igual que Italia, a China. Pues bien, esto nos trae a nosotros la inquietud de hacer algunos análisis con respecto pues a lo que está pasando. En el caso de España, que también tiene una buena cantidad, 64 mil más o menos casos, le faltan aproximadamente, por el ritmo que lleva España, 4 días para sobrepasar a China. O sea que ya China no va a ser la referente en el número de casos. Pasará a ser Italia y por poco tiempo, porque los Estados Unidos la va a sobrepasar prontamente. Pues bien, también nosotros hace 5 días habíamos hecho una proyección en base a la velocidad del virus en ese tiempo, de que estaríamos cerca del millón cuando entráramos en abril, y para el 5 de abril hubiéramos alcanzado el millón o tal vez antes. Y en efecto, el ritmo que lleva la pandemia nos indica que para esa fecha, 5 de abril o antes, porque cada vez aumenta más, cada día aumenta más, nosotros sobrepasaremos el millón de casos. Lo curioso de todo esto, y es lo que yo quiero puntualizar, es que es extraño, pero este coronavirus que se origina en China está haciendo estragos en Occidente. Cuando hablo de Occidente me refiero a toda Europa, en el caso África y todo lo que es el continente americano. En estas 3 regiones del mundo, el coronavirus está haciendo estragos, donde está la mayor cantidad de casos. Así es que nos parece bastante interesante el hecho de que pareciera que este virus tiene preferencia por los occidentales. Interesante. Yo le voy a presentar unos datos para que usted vea.
lo que es China, India y Rusia, los tres, su población supera los 2.870 millones de seres humanos. Y la cantidad de casos que hay en estos tres lugares del COVID-19 es de 82.819 casos, de los cuales China tiene 81.285, India tiene 694 y Rusia tiene 840. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué India, con la misma población que China, solamente tiene 694? Y China, que tiene casi la misma cantidad, de 1.300 millones de habitantes, un poco más, donde empezó la pandemia, lograron controlar y encerrarla prácticamente en una región de Wuhan, y el resto de su población prácticamente está libre de la pandemia, pero en Occidente es donde está arrasando. Deja mucho que pensar esta situación. Pues en Occidente los casos de coronavirus superan los 400.000, comparados con los 82.800 de estas tres naciones. Hay una abismal diferencia que habría que meterle cabeza y trabajar desde el punto de vista, además de epidemiológico, también de geopolítica. ¿Qué habrá sucedido? ¿Por qué esta diferencia tan grande? ¿Será que el ADN de los chinos, de los indios, de los hindúes y de los rusos tiene un componente o un integrante que los hace prácticamente inmunes a el coronavirus COVID-19? Habría que hacer los análisis, habría que hacer todo lo que es la investigación sobre esto, porque lo que va a traer como consecuencia, además del número de muertes, además que van a desaparecer casi los ancianos en estas naciones, es que habrá un debacle económico importantísimo en nuestras naciones, en el mundo, pero sobre todo en Occidente. ¿Será esto planeado? ¿Habrá sido planeado? Hay que buscar la respuesta, porque la verdad debe salir a la luz. Pues bien, yo creo que es importante que comencemos a hacernos preguntas, porque entendemos que la maldad está demasiado proliferada en medio de naciones que son enemigas, y lo que se espera es que esta es una de las pandemias a las cuales nos hemos de enfrentar. Vendrán más y mucho más poderosas, mucho más virulentas, mucho más letales. Actualmente, hoy, el índice de mortalidad a nivel mundial es de 4.5. De seguir así como está, y creo que va a seguir, nosotros vamos a sobrepasar el 5% de letalidad de esta pandemia. Y posiblemente se estabilice en 7, 8% cuando termine ya a finales de año, que vaya ya menguando en todas las regiones del mundo. Pero queda una secuela. Como el virus va a estar en todas las sociedades, ¿cómo proteger a la población vulnerable, sobre todo a los ancianos que tienen su salud comprometida con enfermedades crónicas, aquellos pacientes que tienen su inmunidad también comprometida, su sistema inmunológico, los niños desnutridos? El virus está y estará en todas las naciones. Habrá muchos todavía, cuando ya se haya controlado la
la cantidad de muertes y de casos y se levanten las cuarentenas, estarán circulando miles en cada nación, miles y no millones, de personas contagiadas asintomáticas que pueden contagiar a los ancianos y a esta población vulnerable. Y cuando los contagien, la mortandad va a volver a subir. Prácticamente los ancianos arriba de los 65 años con problemas de arrastre de enfermedades crónicas, tendremos entonces que vivir en una perpetua cuarentena, si no queremos que nuestra vida se nos acorte. Hay que comenzar a pensar ya en las proyecciones al futuro después que termine la pandemia. ¿Qué haremos y cómo haremos con nuestra población más vulnerable en todas las naciones? Un saludo y nos veremos en el próximo.